¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. ¡Aleluya! Oh. Vamos todos. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. ¡Hey, vamos! ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Diciendo: Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Alábale! Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. ¡Hey! Todos unidos, Vamos todos unidos a darle gloria a nuestro Dios. ¡Aleluya! Démosle gloria. Vamos todos. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos A una sola voz delante del Señor. ¡Aleluya! gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. ¡Oh, sí, Señor! Vamos, alabémosle. ¡Alaba a la iglesia! ¡Salta su nombre! Vamos, alabémosle. Diciendo: Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Oh, Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Tú eres nuestro respirar, Señor. Tú eres el aire que respiramos, Señor. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor.
mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Tú eres mi respirar, dígalo. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. 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 Te anhelo, Señor. Gracias. Mis amados hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo y a todos los amigos que hoy nos acompañan, quiero desearles ricas bendiciones en el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Hablo de Cristo, que su gracia, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo les acompañe en medio de su familia. Amén. Quiero invitarles a que me acompañen en esta hora a pedir la dirección al Espíritu Santo para que nos dirija en esta palabra del día de hoy. Señor Dios y Padre Santo, te suplicamos tu dirección, Señor, y que sea esta palabra llegando a cada corazón, Dios de la gloria. Oramos como tú nos mandas en la palabra a favor de la tierra, orando por la humanidad perdida, Señor, para que hoy hallen la luz de tu Espíritu y se conviertan a ti, Señor, y traigas sanidad espiritual, sanidad, Señor Dios, del alma y del cuerpo, y en especial de este COVID-19, Señor. En el nombre de Jesús, dirige mi vida, Señor, te lo suplico. Amén y amén. Quiero invitarles a leer la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 8. Dice la palabra: yo conozco tus obras. He aquí
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Día a día, los diferentes medios de información publicitan productos de reconocidos laboratorios con énfasis en la estética, quienes, a la par con la medicina plástica, tienen como propósito cultivar y brindar satisfacción a los interesados en perfilar y perfeccionar su imagen para su diario vivir. No obstante, el interés de nuestro Creador y Salvador Jesucristo, para quienes pueden y quieren oír, es que escuchen lo que hoy dice el Espíritu, porque esto dice el Espíritu: perfecciona tu vivir. El primer aspecto que quiero compartir con ustedes, porque el que te ama siempre abre puertas. Lea conmigo los versículos 7 al 9. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Recordemos una vez más, mis amados hermanos y amigos que hoy se conectan, que el mensaje contenido en cada una de las cartas, hablo de 7 mensajes a la iglesia de Apocalipsis, de las cuales el Señor ha venido compartiendo con toda entereza y con nuestra respetable devoción, que fue recibido por el apóstol Juan en una visión sobrenatural, en la cual vio a Jesucristo glorificado en todo su esplendor y majestad, y quien le dio la orden de escribir todo lo que vio y oyó. Fueron 7, óigame bien, 7 las cartas con su respectivo propósito, con diferentes características para cada una de ellas, y por consiguiente el mensaje que trazaremos hoy es a la iglesia en Filadelfia. Como siempre, el contexto histórico: esta ciudad existe en la actualidad y se halla en las laderas de un hermoso valle alejado de las costas de Turquía. Era la más joven de las 7 ciudades, de las cuales hoy es la 6ª que hablamos. La habían fundado unos colonizadores de Pérgamo en el reinado de Átalo II, que reinó en Pérgamo del año 159 al 138 antes de Cristo. Esa lealtad de Átalo a su hermano Eumenes, recuerden lo que les hablé hace unos días, que era el rey de Pérgamo también, le ganó el epíteto de Filadelfo, que en griego ustedes lo van a ver ahí, amigo del hermano, o también el que ama al hermano, como diríamos en términos antioqueños o colombianos, el amigo del alma. Entonces Eumenes, en justa correspondencia a su hermano, le dio a la ciudad el nombre de Filadelfia. ¿Qué quiere decir Filadelfia? Afecto fraternal. Esta ciudad estaba situada a unos 45 kilómetros al suroeste de Sardis, en un valle fertilísimo regado por el río Cogamis, del cual hablamos también hace 8 días, que era un afluente del Hermo, otro río, y con la cima de la ciudad sobre un triple montículo. Esa envidiable posición geográfica en la cabecera de aquel valle fértil, que no fue fundada con el propósito de ser una guarnición, pues no existían muchos peligros en su zona, fue aprovechada por el rey Átalo II con deliberada intención de llevarle a ser un centro misionero de la cultura y lengua griega hacia las regiones de Lidia y Frigia.
Es a esto entonces a lo que el Señor Jesucristo se refiere cuando habla de la puerta abierta presentada a los creyentes de Filadelfia. 300 años, dice la historia, antes se le había presentado a la ciudad una puerta abierta, como les dije ahora, para extender las costumbres y la lengua de los griegos mucho más allá del territorio. Y ahora, escúcheme bien, a la iglesia se le presentaba otra oportunidad más especial para hacer la obra misionera todavía más gloriosa. ¿Sabe cuál? La de la extensión del reino de Dios por medio de la presentación del mensaje de amor contemplado en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los que nunca lo habían escuchado. Cuenta la historia que esta ciudad, juntamente con Sardis, fue destruida por un terremoto. Grábese esto: terremoto, destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Se dice que cuando se presenta un gran terremoto, las personas lo asumen con gran valentía y firmeza, porque ahí viven. Pero otra cosa sucede cuando de enfrentar los frecuentes temblores menores se trata, puesto que si esto les genera un verdadero pánico, imagínense todos los días en la misma situación. Nos sucedió en Colombia y en concreto en Armenia, cuando el terremoto acabó con cada parte de la ciudad. Los pobladores, cada que había temblores, porque es una zona con influencia volcánica, sentían su pavor pensando que volvía otro terremoto. La ciudad de Filadelfia debe sus continuos temblores a que está inmersa en una zona, óigame bien, altamente volcánica. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo, como lo leímos aquí, como el Santo. Es un calificativo, un epíteto que en el contexto general de la Biblia es aplicado a Yahvé, a Jehová. Toda la Biblia habla de que Él es el Santo, que Jehová es el Santo, que Jesucristo es el Santo. Cristo ha sido el Santo, no se le olvide, desde antes de la fundación del mundo. Lo fue durante su visita a esta tierra para redimir a los pecadores, entre los cuales estamos usted y yo. Y fue su santidad, nunca se le olvide, fue su santidad que logró por su santidad su victoria sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás mismo. En santidad, dice la Biblia, resucitó y volvió como el santo que es a su morada santa. Dice el escritor sagrado a los hebreos lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y es verdadero, como él mismo dice de sí mismo, de una palabra que del griego va a aparecer en pantalla, aletinos, que significa que en doble sentido se refiere a Jesús como genuino y verídico. En contraste, ¿sabe con quién? Con los mentirosos judíos de la sinagoga de Satanás, que ya lo leímos, según se refiere a ellos el Señor en el versículo 9. Y también el Señor es real, en contraposición a lo que es irreal. El Señor es real, así nadie crea. En Cristo nunca dejemos de glorificar. Se encuentra la realidad. Cuando tenemos un encuentro con Él, no nos encontramos frente a un aspecto confuso de la verdad, sino con la verdad misma, como Él mismo lo afirmó. Él dijo en el libro de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, aleluya, aleluya al Santo de Israel, bendito su nombre. También Jesús habla de sí mismo como el soberano, con la potestad de abrir y cerrar puertas, pues nadie puede hacer lo contrario a lo que Él determine, ya que la llave está en su poder. Y usted lo puede leer en el versículo 7, la parte B. Dice también que Cristo es el supremo Dios, que usa el término llave como símbolo de autoridad en su reino.
A través del profeta Isaías, el Espíritu Santo, óiganme, nos muestra que esta palabra de autoridad estaba anunciada para Jesús desde la antigüedad, porque dice de la siguiente manera: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, sobre el hombro de Cristo, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Por tanto, nuestro Señor Jesús les anima como creyentes a la iglesia de Filadelfia, diciéndoles: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El versículo 8 en la parte B nos lo dice. Esto significa que Él tenía preparada para su fiel iglesia en Filadelfia una excelente oportunidad para predicar el evangelio, como se lo dije al comienzo. Al igual tenía preparada una poderosa acción de la gracia divina para preparar los oídos atentos de los oyentes a su mensaje. Esto se fue cumpliendo, como lo dice la palabra, paulatinamente, incluso bajo el ministerio apostólico de Pablo, como lo relata el libro de los Hechos de la siguiente manera: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, dice la palabra, refirieron cuán grandes cosas había hecho. ¿Quién? Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En el libro de Hechos encontramos una cantidad de versículos de labios del apóstol Pablo diciendo: oren por mí, para que al abrir mi boca sea abierta la puerta y la gloria de Dios descienda. Siempre se abrieron las puertas, y esto no es gratuito, fue preparado a través de la iglesia de Filadelfia por el Señor, que todo lo sabe. Ahora, en esta palabra, el Señor Jesucristo pasa a decirle a esta iglesia, a los creyentes, que está enterado de lo que hacen como iglesia, como es habitual de su parte, con una alabanza, como hemos venido hablando, al decirle a ellos: he aquí, yo conozco tus obras. He aquí es una admiración. Con esta declaración, el Señor les está afirmando su fiel proceder como creyentes, y no está diciendo otra cosa que animándoles a ellos, como a nosotros hoy como creyentes también, a dar frutos dignos, que confiesen su nombre como ellos lo hicieron, a pesar de que, a pesar de sus pocas fuerzas, como se los expresó al decirle: porque aunque tienes pocas fuerzas, ay, tremendo, aunque tienes poca fuerza, dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabe qué dice Santiago? Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Lo dice Santiago 2:17 y 2:17 dice la palabra de esa manera. Pero también dice algo que tenemos que aprender. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. De esto está atento entonces el Señor con la iglesia de Filadelfia. Esto es un agregado que quiero que lo tenga presente. Jesús está buscando las obras en la vida de los creyentes, buscando obras de arrepentimiento en tu vida, que proclames el mensaje a pesar del desánimo y las dificultades por las cuales suele pasar tu vida y mi vida. El Señor busca obras, como lo dice su palabra en el libro de Efesios, y quiero que lo lea conmigo. En Efesios dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos míos, si hemos sido salvos por gracia, porque es un regalo, mostremos por la fe
las buenas obras, aunque tengamos pocas fuerzas. Es el mensaje no solamente para la iglesia de Filadelfia, sino para la iglesia de estos tiempos en los cuales usted y yo por misericordia vivimos. Esta iglesia, aunque eran pocos, dice la palabra, pocos en número, pocos en fuerza, pocos en poder y sin grandes programas ni grandes edificios, siempre estaba guardando su palabra y testimoniándole al mundo de Cristo. Es lo que tenemos que hacer usted y yo en estos tiempos. Esta iglesia no tenía grandes recursos materiales como algunas iglesias hoy. ¿Por qué? Debido a que quienes la conformaban eran de baja condición económica. Pero sabe una cosa preciosa, hermano mío, iglesia, amigo, eran ricos en lo espiritual, fieles a Dios y fieles a su santa palabra. Cosas que no las genera, no las produce el poder humano, sino que es adquirido por el verdadero poder del Espíritu Santo. Y a pesar de su pequeñez, le dice el Señor en el versículo 8, dice la palabra que conocía las obras. Le dice en el versículo 8: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como creyentes usted y yo, de esa iglesia de Jesucristo, debemos tener presente algo que nunca se puede olvidar: que Él es quien tiene la autoridad definitiva para abrir y cerrar lo que no debemos ni podemos poner en duda. Y cuanto más cuando tenemos pocas fuerzas, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, cuando escasea el dinero, cuando el amor entre la familia se acaba, cuando la persecución se enfrenta o cuando no tenemos ninguna fuerza. Gloria a Dios, gloria a Dios, quien nos ama de verdad. Sus puertas se abrirán siempre. Y tengo esta frase, dice: quien nos ama de verdad, sus puertas abrirá, y las que no convengan, porque hay puertas que no convienen, Él mismo cerrará. Esto dice el Espíritu, amadísimos. Perfecciona tu vivir, y con la paciencia de su palabra recompensas para tu alma hallarás. El versículo 10 al 13, léalo conmigo, dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, como lo hemos venido explicando, la iglesia de Filadelfia, por decirlo de alguna manera, es el modelo entre las 7 a las cuales el Señor Jesucristo les envió su mensaje por medio del apóstol Juan, y debe serlo, no se le olvide, como inspiración para usted y para mí como miembro de la iglesia de este tiempo. Es la iglesia que es alabada en todo su sentido, y no hay ninguna objeción para que podamos imitar lo que el Señor siempre alaba. Como para todas ellas hay promesas. Hablo de las recompensas de su parte, de la parte de Cristo. También para nosotros hoy hay promesas, hay recompensas, y 4 son explícitamente, óigame bien, las que el Señor consideró para esa iglesia.
3 para el presente y 1 para el final. Hablemos de la primera promesa. La encontramos al leer, óigame bien, el versículo 9. Se lo voy a leer. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya habíamos expresado que, en contraste con el calificativo que Cristo expresa de sí mismo al decir que es verdadero, porque Él dice: he aquí el santo, el verdadero. Aquí se menciona a unos judíos de raza, porque a veces creemos que la raza es la que nos hace salvos, como los judíos pensaban. Pero estos judíos de raza no merecían tal nombre. ¿Sabe por qué? Porque Judá significa alabanza agradecida a Yahvé, y ellos iban en contra de Yahvé, de Jehová, al ir en contra de Cristo, e iban en contra de Cristo al ir contra los cristianos. Nunca se le olvide lo que le pasó a Pablo cuando iba persiguiendo a los cristianos. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Él mismo dice que estaba adorando a Dios no conforme a ciencia. Él creía que acabar con esos, según él, secta, estaba haciendo un bien porque estaba apegado a la ley. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando se va en contra del cristiano, cuando alguien te persigue, ¿sabes una cosa? Se va en contra de Dios. Los judíos defendían la ley y atacaban al Señor que creó la ley. Iban en contra de los cristianos y decían ser familia de Dios, pero se equivocaron. Eran judíos, eran falsos testigos. Entonces eran unos mentirosos al decir que eran judíos, siendo enemigos de la familia de Dios. Lo que les constituía, ¿sabe qué? En familia. Hablo de sinagoga de Satanás. ¿Sabe? El Señor mismo se refirió, antes de ir a la cruz del Calvario y de regresar al cielo, se refirió a ellos de la siguiente manera. Juan habla de eso y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, mis amados, la promesa consiste en que la iglesia de Filadelfia no solo prevalecerá contra los falsos judíos, sino que los conquistará. Escuche bien, los conquistará para Cristo, porque muchos de ellos, dice la palabra del Señor, se convertirán al Señor Jesucristo por medio del Evangelio, y alegres juntamente con los gentiles participarán de la victoria de los cristianos, reconociendo que Jehová los ha amado como amaba al propio pueblo escogido de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Esta promesa hace alusión a lo que el profeta Isaías declaró cuando dijo: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Los creyentes, usted y yo, como lo eran aquellos fuertes en la fe, y le daban gloria a Dios, de tal manera que Cristo tiene esto a su favor, prometiéndoles que sus enemigos, y en este caso los judíos y cualquier enemigo hoy que se nos presente, se verán, óigame bien, forzados, hablo de impulsados a reconocerlo por su gracia, la gracia redentora. Esta lealtad del cristiano, como lo fue la iglesia de Filadelfia, ablandará a sus enemigos y les hará desear ser aceptados en comunión
con su pueblo. Es un propósito del Señor que usted, amigo mío, que usted, creyente que ha desvanecido en su fe y que quizá no anda en la comunión, en que esto se cumpla en su vida, porque es un propósito del Señor y es una decisión nuestra en poder conectarnos como miembros de la familia del Señor. En la segunda promesa, que está en el versículo 10, dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En esa segunda promesa, el Señor les hace énfasis en decirles que así como guardaron la palabra de su paciencia, entonces Él les guardará de la prueba que vendrá sobre el resto de los moradores de la tierra. La palabra de mi paciencia que trata la Biblia en este versículo puede entenderse como la obediencia a Cristo, de soportar pacientemente por su causa, manteniéndose en el evangelio total, no en una parte, sino en el evangelio completo, a pesar de todas las dificultades que se presenten, porque siempre habrán dificultades en nuestra vida cristiana, y el Señor quiere evitar que nosotros, en las pocas fuerzas, tomemos otro rumbo. Pero hay promesa, no solamente para la iglesia de Filadelfia, sino para ti y para mí como iglesia de Cristo en estos tiempos. La tercera promesa, dice el versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta promesa hace referencia entonces a la palabra pronto, a las palabras pronto y retener. No quiere decir el Señor Jesucristo inmediatamente, no, sino que cuando Él regrese, porque Él va a regresar, ¿lo crees o no lo crees? Él prometió volver por su iglesia, arrebatarla del mundanal ruido y evitarnos la gran tribulación. Entonces las cosas han de suceder rápidamente cuando Él venga. No es ya, pero si viene ya, las cosas suceden rápidamente, para lo cual a ellos y a nosotros nos insta hoy a estar en constante vigilancia, como lo hablamos hace 8 días en el mensaje que pudimos dar como bendición. En cuanto a la palabra retener, en este contexto hace alusión a mantenerse fieles a su Señor hasta entonces. Hablo de la iglesia de Filadelfia y a nosotros también hoy, pero también debe serlo manteniéndonos, óigame bien, nosotros asidos, agarrados, aferrados firmemente de lo que tenemos, de lo que hemos recibido de Cristo por el Espíritu Santo. No se trate en esta hora de pensar que alguien nos va a usurpar la corona que nos pertenece, no, sino que Dios, más bien de que Dios se la otorgue a otro que sea digno de llevarla. Les hablaré de algunos ejemplos rápidamente. ¿Se acuerdan de Esaú? La primogenitura era para él, pero perdió esa corona por un plato de lentejas. ¿Con quién? Con su hermano Jacob. ¿Recuerdan eso bien? Bien. Saúl perdió la corona a pesar de que terminó su mandato con otro que Dios levantó mejor que él. ¿Se acuerdan de quién? De David. Y así usted puede encontrar en la Biblia cantidad de ejemplos de personas que Dios le encomendó liderazgo y perdieron la corona, y entonces el Señor levantó a otros. A eso se refiere entonces, que podemos perder los privilegios y hasta posiblemente la salvación si nos descuidamos. Aunque la corona hace referencia aquí, porque el Señor siempre lo escribe por algo, a las festividades paganas, donde en esas competencias el que era ganador otro día estaba menos fuerte que el competidor y perdía la corona. Pero aquí de lo que quiere el Señor hablarnos está en línea con la palabra que Pablo da a Timoteo
cuando le escribe lo siguiente, mis amados: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. No se te olvide en aquel día, porque llegará ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Con esta recomendación, mis amados hermanos, y entre muchas otras que se hallan en el Nuevo Testamento para afirmar nuestra fe, el apóstol Pablo también nos anima a estar asido de la palabra, aferrado de la palabra, agarrado de la palabra sin soltarnos, pues nos dice cuando le escribe la segunda epístola a los tesalonicenses de la siguiente manera: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Finalmente viene la última promesa, y es doble, y está contemplada en el versículo 12. El Señor dice: al que venciere, óigame bien, al que venciere, yo lo haré columna de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Tremenda. Era costumbre en los templos allá en Filadelfia colocar una columna con los nombres de los magistrados y de las diversas divinidades a los cuales ellos adoraban en su honor. De ahí que el Señor les promete a los creyentes de Filadelfia: a usted y a mí, si mantenemos firmes en la fe, hacernos columna en el templo de mi Dios, y escribiendo tu nombre, mi nombre, como creyentes sobre esa columna, sobre el templo de Dios, para nunca más salir de allí. Recordemos de esta iglesia algo importante: que su fuerza y estabilidad estaba representada en su fidelidad. A pesar de ser una comunidad pequeña, tenía promesa de ser inconmovible. Ningún terremoto la movía, inconmovible pilastra ante los posibles terremotos espirituales que se les presentara. He ahí por qué te hablé del contexto de los terremotos donde estaba la iglesia. Cualquier situación que temblara o los hiciera temblar a pesar de la poca fuerza, su lealtad resistiría cualquier persecución o terremoto, lo cual nunca se dio. Sabes, en una palabra, esta iglesia, como toda la iglesia de hoy debe serlo, está destinada a ser columna y baluarte de la verdad, si en fidelidad, escúchame bien, o hemos de mantenernos, como quieras pensarlo, de manera individual o plural, como nos insta la palabra de Dios, otra vez en los labios del apóstol Pablo, de la siguiente manera: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Se lo escribe en la primera epístola a Timoteo. Voy reflexionando finalmente si el escribir el nombre de Dios sobre nosotros es nuestro sello, porque nos encontraremos con Cristo, y qué mejor sello que su presencia, que su amor, donde calmará toda lágrima, donde estaremos consolados y ya no habrá más muerte ni tristeza, como sello de protección en nosotros como sus hijos. El nombre, óigame bien, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, indica que todos los fieles estaremos inscritos
inscritos como ciudadanos en el empadronamiento de la nueva Jerusalén. Alabado y glorificado sea nuestro eterno Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos inscribirá su presencia, que inscribirá nuestro nombre en el libro de la vida y nunca más saldremos de él. Bendito sea su nombre. Así que, como lo dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Quiero concluir diciendo que el que día a día santifica su vivir por el aliento del Espíritu, hablo del Espíritu Santo, nunca podrá sucumbir. Yo le invito de manera sincera y reverente a que reciba la bendición del Señor, tomando este mensaje con todo su corazón, con toda fidelidad y piedad, con todo arrepentimiento, y le diga: Señor, perdona mis pecados, perdona mi debilidad espiritual. He tenido terremotos y muchos temblores espirituales en estos días, Señor, pero quiero serte fiel, como lo fue tu iglesia, Señor, de Filadelfia. Tener afecto fraternal, amor fraternal por ti, por mis hermanos, por la gente del mundo, proclamando, testimoniando como esa iglesia. Porque no son los edificios los que ministran. Es bueno tener templos. Ellos no tenían muchos recursos, tenían poco poder económico, pero eran fieles, y eso engrandecía tu poder en sus vidas y hacía, Señor Dios, que se estableciera. Quiero decirte que hubo muchas invasiones en el área de Asia, pero Filadelfia y la iglesia permaneció, nunca fue atacada. Esto es obra solamente del poder de Dios. Que tu nombre sea inscrito no solamente en el libro de la vida, sino que sea inscrito allá, como lo prometió el Señor en la columna. Seas columna de Dios hoy, para que seamos columna en promesa de Dios allá en recompensa. Es hora de avivarte en el Espíritu. Es hora de volver a la palabra. Es hora de volver a hablar de Cristo como en los días en que Dios te llamó a ser salvo. Es hora de que el mundo conozca de que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es hora, amigo y hermano, de arrepentirnos. Es hora de ser un ejemplo vivo como iglesia en este tiempo de maldad. Es hora de amar al hermano. Es hora de amar al mundo para compartir la palabra de Dios. Es hora de tener recursos espirituales en nuestro corazón, dados, adquiridos, potenciados por el Espíritu Santo. Es hora de que, si Cristo llega hoy, estemos preparados. Damos gracias al Señor, porque he cumplido hasta este día con este sexto mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Seguir hablando de lo que dice el Espíritu. Señor Espíritu Santo, te he cumplido hasta el día de hoy. Ayúdame siempre, porque viene el otro mensaje y vienen muchos mensajes más. Que tu iglesia hoy comience a salir del marasmo espiritual y a mostrar de que somos fieles, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también haciendo que la vida espiritual cause terremoto espiritual en otras personas que no son creyentes, para que así sea el centro de evangelización en el mundo a través de tu iglesia. Y te doy gracias por haberme permitido, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se llene la tierra de la gloria del Señor. Aleluya. Que todo lo que respire alabe al Señor, porque
porque Él merece la gloria. Así que vamos a alegrarnos. Gózate hoy, dale la alabanza al Rey. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Díselo. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Oh, santo eres, Señor. Que en este día tu pueblo, tu iglesia, Señor, pueda celebrar a tu nombre. Y los instrumentos, las palmas, Señor, las voces se levanten para glorificarte a ti, Jesús. Aleluya. Aclamémosle. Oh, sí, Señor. Santo, santo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclámale al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Díselo. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. ¿Quién como el Señor, poderoso y fuerte? ¿Quién como el Señor? Eres digno. Él es digno, vamos, alabémosle.